El tema de los youtubers y en general los comunicadores de derecha, que me llama muchísimo la atención porque creo que revela un problema que tenemos en la izquierda en general. Yo pertenezco a la socialdemocracia, pero hay una izquierda que es leninista, hay otra izquierda que es el socialismo cristiano, hay otra izquierda que es el liberalismo más avergonzado de ser liberal, ¿no? El liberalismo social, que se ubica más en el centro izquierda que en otro lado. Están los anarquistas, están los anarcosindicalistas y un montón de gente más. Es una familia con más miembros de los que uno debería tener, por cierto. Pero ocurre algo muy entretenido o curioso o llamativo con los youtubers de derecha. Primero que nada, tienen un negocio muy bien montado, es decir, ganan muchísimo más dinero que los youtubers de izquierda. ¿Por qué no hay youtubers de izquierda? Porque hay muy pocos youtubers de izquierda. Se supone que hay uno de izquierda que dice que Franco era mejor que el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, pues es de una izquierda de las que se llaman el rojipardismo, ¿no? El nazbol nacional bolcheviques, nazis bolcheviques. Pero no hay. Si yo te pongo a pensar en varios youtubers de derecha, rápidamente identificas, mira, pues sí, está el hombre condón, y luego está el otro que tiene unos musculazos así, güey, y el otro que es bastante buena persona. A mí me ha entrevistado 2 veces uno de ellos. Lo regañaron muchísimo por haberme entrevistado a uno de los que tiene uno de los canales de derecha más importantes, pero yo, si me invitas de buena fe, yo voy de buena fe. Si me invitas de mala fe, vas a tener un problema. Puedes pensar en 6 o 7 youtubers de derecha fácil. Y si piensas en youtubers de izquierda, no piensas en nadie. A veces ni en mí. Pero ocurre algo muy curioso. La derecha en general ve a todos esos youtubers como sus defensores, como defensores de sus ideas y de su causa, y los promueve, los financia y los apoya. Bueno, pero tú me dirás, ¿acaso todos los youtubers de derecha piensan igual? Ni de coña, ni de broma. Hay gente que está más cerca del nazismo, hay gente que está más cerca del falangismo, hay gente que está en la onda de la guerra cultural inventada también por la Academia de los Estados Unidos y por los republicanos estadounidenses, porque imitan Estados Unidos, como Laje. Hay gente que está en una derecha más franquista, hay gente de una derecha mucho más razonada, serena y tranquila, ¿no? Esa derecha con la que es posible dialogar, porque hay una derecha con la que es posible dialogar. Ayer precisamente veía yo una entrevista con Liz Cheney, y esta mujer, hija del que fue secretario de Estado de los Estados Unidos, de Cheney, un tipo despreciable, y hay una mujer republicana que ha luchado en contra de los demócratas brutalmente, pero ahora en la lucha contra Donald Trump dice que tenemos que olvidar las diferencias pasadas y centrarnos en lo importante. Si queremos tener, dice ella, en Estados Unidos, si quieren tener país y quieren seguir teniendo democracia para seguir peleando cada quien por sus ideas, lo primero es derrotar a Donald Trump. Bueno, piensan de manera muy distinta los distintos youtubers y comunicadores de derecha, pero todos se apoyan entre sí y todos son apoyados por las distintas derechas, es decir, tanto por Falange como por Hogar Social, que son los nazis, por Vox, por el PP. Y, por supuesto, se les invita a dar conferencias, dan cursos bien pagados, viajan en primera o en turismo, y cobran bien los cursos que dan y demás, ¿no? A uno lo invitan a dar un curso. A ver, no me estoy quejando porque ya hay dinero, pero la diferencia es notable, ¿no? A uno lo invitan a dar un curso y le dicen, oye, pues mira, te pagamos el viaje y las comidas y el hotel. No es un hotel muy lujoso, pero sí, hombre, yo voy a donde me inviten. Esta es la regla número 1 de toda mi vida. Tú me invitas, voy. Si no tengo que gastar dinero, porque tampoco soy rico, entonces yo voy. Pero la forma en que se presenta, se difunde, se magnifica a los comunicadores de la derecha es absolutamente contraria a lo que tienes en el minimundo. Y yo estoy tratando de pensar en quién forma la izquierdosfera en YouTube. Pero si tú eres un comunicador de izquierda, como soy yo,
puedes esperar que sea la mayoría de la izquierda te considere promotor de una herejía de izquierda. ¿Cómo que eres socialdemócrata? Si Lenin dijo, pero no de ninguna manera, porque Rosa Luxemburgo en ninguna situación se puede permitir que salgas de lo que señaló Mao precisamente en el capítulo 16, página 428 del volumen 94 de sus obras completas. O sea, yo soy un hereje de la mayor parte de la izquierda y así se me ve, así se me critica, así se me ataca y así se me denigra constantemente, que me importa un pito. A ver, en lo personal me da exactamente igual. Pues estoy acostumbrado a que me ataquen y como la gente que me ataca me parece despreciable, me importan bastante poco, pues no sufro. Porque si yo fuera de los que se quejan de verdad, hay gente que vive de esto. Ay, me dijeron esto en las redes. Ay, me dijeron. Ay, me insultaron. Ay, me amenazaron. Hijos míos, los invito a que vean los comentarios que no se publican en los vídeos de este canal. Miren, en los vídeos de este canal, los comentarios se dividen en tres apartados que son los que uno ve. Yo trato de leer todos los comentarios que me hacen. Uno es los comentarios que directamente se publican. Luego tengo restringidos comentarios con ciertas palabras porque ya sé por dónde van y no pienso darles plataforma. Y este es mi canal, no el de ellos. Entonces están los comentarios restringidos que yo leo y apruebo o borro. Punto. Y luego están los que infringen las leyes, las reglas de YouTube, que esos vienen en un apartado distinto. Dices quiero verlos y te sale un cuadro que dice ¿estás seguro que quieres verlos? Porque tienen palabras y conceptos y demás. Sí, hombre, quiero verlos. Entonces ya, después de 2 clics de autorización ya los puedes ver. Me ponen, me insultan, me amenazan, me dicen que yo, si llorara, me la pasaría haciendo verdaderos ríos de agua salada por las barbaridades que me dicen todos los días, pero muy curiosamente también gente, sobre todo gente de izquierda, de la derecha, no la tengo nada contenta, eso es evidente, pero a la izquierda me llama muchísimo la atención que a la izquierda no la invitan, a los comunicadores de izquierda casi no los invitan ni los suyos. A mí me invita a veces por mi partido, porque es mi partido, ¿no? O UGT, porque un amigo mío les dijo que había que hablar de los derechos de los trabajadores digitales. Pero de ahí en fuera, no. Y me parece que estamos perdiendo la guerra en los medios, entre otras cosas porque la izquierda vive peleándose entre sí misma, y si no vamos a hablar hoy un poco de Podemos y de Sumar y de la gente que ha huido de Podemos y todo esto. La izquierda vive más peleándose contra sí misma y discutiendo por una coma, y la derecha vive unida por una idea general que luego ya discutirán cuál de las versiones concretas de la derecha deberían poner en práctica. Pero entre tanto ellos tienen muy claro cómo luchar contra las ideas de izquierda, y la izquierda tiene muy claro cómo luchar contra las ideas de la otra izquierda. Ya veo venir a los youtubers antiprogres llorando cuando sepan de esta sección. Yo alguna vez los llamé, dije que eran fachas y se enojaron muchísimo. ¿Por qué? Porque todos ustedes, además se reunieron, hicieron un vídeo cantando una canción que escribió uno de ellos, malísima, que se llama Somos los Fachas. Pues mira, si tú dices que eres facha, yo te digo facha. A mí no me puedes decir comunista porque no lo soy, siempre he dicho que no lo soy y que nunca lo fui. Yo creo que hay mejores youtubers de izquierda que de derecha. Diego Rosarín, no sé, él se peleó conmigo. Quetzal, no sé quién es. Café Kioto, Rosana Kramer, pero no en España, ¿eh? ¿Te das cuenta? Todos los que has mencionado, yo no los conozco. Conozco a Rosana Kramer, que no sé si siquiera si es de izquierda, le he visto tocar otros temas, no veo su canal, pero si dices que es de izquierda, va, te lo creo. Pero en España no. En España el único que sé es este que te digo que es medio Nazbol.